Ya, ya cumplí los 90 y Ya lo estoy cumplió. cerca de los 91. Mamadera. ¿A qué edad empezó a trabajar? A los 15. No me hizo mal, ¿eh? ¿Qué es lo que tenés hoy? Hoy Sí. sigo trabajando en la empresa textil, ¿Qué haces? tejidos. Tejidos a granel, digamos, sería... Sí, sí. Nosotros compramos hilados, que en su mayor parte son importados, porque no se producen localmente. Compramos colorantes y tejemos y los teñimos y los terminamos. Y se los vendemos al mercado que confecciona o usa para distintos usos, ¿no es O sea, cierto? sos un paso intermedio al suéter que podemos... a esto. Claro, un paso antes. Un paso intermedio. Sí, sí, sí. Entre la materia prima está lo Y el tuyo y, producto después viene esto, terminado. que es lo que yo voy Y a el- buscar cuando Y el compro. producto final, sí, así es. ¿Cuánto te aumentaron los costos? ¿Eh? ¿Cuánto te aumentaron los costos en los últimos 15 a 20 días? Bueno, es una buena pregunta para el momento, porque debido a las disposiciones nuevas del Banco Central, donde nos puso topes para poder pagar las importaciones, hay un lío tremendo. No sabemos dónde estamos en este momento. O sea, no tenés precio. No sabemos, claro, porque no solo que no sabemos precio, ni sabemos cómo vamos a afrontar esta situación, porque fíjate vos la ambivalencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? El Banco Central necesita dólares para comprar los insumos energéticos. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, le da preferencia a sus compras por sobre las compras del mercado. Al mercado le dijo, no tenés más dólares que los que usabas hace un año o 2 años atrás, ¿no? Con un pequeño porcentaje de aumento. Hasta 5%, digamos, 5 respecto al año y pasado. 70, ¿no? Del otro año. Y 70% Pero claro, del 2020 que estuvo en el todo cerrado. 2020 no se trabajó. Correcto. En el 2021 se empezó a trabajar recién, es decir, un 5% sobre eso no es nada, pero desconociendo. El Banco Central no desconoce que los insumos energéticos aumentaron varias veces su valor, pero los nuestros también aumentaron. Nosotros solamente por el efecto del aumento del transporte de China de un contenedor, hubo un aumento de prácticamente el 70%. 70%. Sí, te doy un ejemplo. Perdón, porque esto es muy importante, Enrique. El gobierno dice hasta 5% más de dólares, Sí. Sí, Sí. y yo le doy respecto a lo que importó el año pasado, pero más de eso no. Y usted dice, es que con un 5% más de dólares que el año pasado, en realidad yo compro mucho menos de lo que compraba el año pasado porque a mí también me cuesta más caro. Desde ¿Está ya, bien? además que compré menos el año pasado porque la economía no se empezó a trabajar en 1 de enero del 21. Se empezó a trabajar de a poquito y mucho después. No es así nomás la cosa. ¿No es cierto? Entonces el Banco Central reconoce el aumento de los insumos energéticos, reconoce la necesidad de pagarlos y desconoce el aumento de los otros insumos del sector privado, ¿no? Y la necesidad de pagarlo. Ahora, yo me pregunto, si yo tengo una importación que me está llegando al puerto en este momento y no me dejan pagar, ¿el proveedor me va a mandar los documentos de embarque? No. Usted Él está pierde la esperando compra. el pago, ¿no? Y si yo no le pago, ¿cómo hago? ¿Cómo procedo? Bueno, ahí tenemos la dificultad. No solo el valor del dólar, porque la ministra anunció hoy que no va a haber devaluación, perfecto, muy bien, ¿no? Pero toda esta situación, ¿cómo la superamos? Es muy difícil. Desde ya lo vamos a superar, porque los empresarios argentinos, ¿no? Tienen mucha experiencia en superar problemas. Somos campeones. Casi diría Y esto también sobrevivientes, ¿no? en alguna forma lo vamos a superar, pero hoy todavía no sabemos cómo. Hoy. Entonces no hay precios para muchas cosas. La ministra también dijo que no había ningún tipo de argumento real para los aumentos que se evidenciaron la semana pasada. ¿Usted comparte esa definición de No, Batakis? en absoluto. El productor
¿no? Se basa en los costos. Si tiene mayores costos, tiene que aumentar los precios, ¿no? El productor trabaja, ¿no?, para ganar. No hay otro motivo. El sector privado trabaja para ganar. Y eso es el que mueve el mundo, las ganancias, ¿no es cierto? Ahora, que no haya motivos para aumentar, no. Solamente no hablemos de los salarios que son bastante pobres en nuestro país, pero en el sector textil, del mes de mayo al mes de junio, hubo un aumento del 60%. 60% en los de costos. Un mes para el otro de todo lo que es importado. No, los salarios de la gente sindicalizada. Que tiene convenios, más que sindicatos, convenios. Todos los que tienen convenios en el sector textil aumentaron el 60%. Bueno, lo absorbemos, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Pero cuánto es un salario de un trabajador textil promedio? No, pero realmente los salarios nuestros en Argentina son todos bajos, ¿no es cierto? Ya es así. ¿Usted cuánto paga en su empresa, Enrique, más o menos? ¿Cuánto pago de promedio? De promedio. Y hoy no lo sé, porque no tengo las cifras todavía de junio. Pero 80.000, yo 70.000. calculo que la gente debe tener un promedio de 150.000 pesos por lo menos, ¿no? Y más si alguien hace algunas horas extras. No. O sea, 120, 130 en manos seguro se lo llevan. Seguro, sí. ¿Que hay un mito o realidad? No lo sé, que la industria textil tiene alto componente de empleo informal, como también se lo endilgan al campo. Bueno, en todo hay. Claro, yo digo, si hay un tercio de... No solo en los textiles. Claro, ¿no? Exactamente. No. Y por supuesto no pueden caer justo por pecadores. Lo que sí debemos destacar que hay menos empresas, no solo textiles. En el año 2008, en nuestro querido país, había 600.000 empresas. Hoy, alguito más de 500.000. Según el Banco Mundial, Argentina, en los últimos 70 años, fue uno de los países que menos creció. Ahora, todo esto que vamos a esperar que o esta ministra, ¿no?, con todo el respeto que merece su investidura, ¿no es cierto?, solucione la situación de nuestro país. Si ya viene nuestro país bajando desde hace 70 años, y no es culpa de este gobierno, ¿no?, ni del anterior, ni del otro, ¿no?, pero reconozco, hay una excusa. Los gobiernos anteriores al año 2017 o de 2018, no sabían qué se puede hacer para que un país sea próspero y desarrollado. Pero desde el año 2018 se sabe. ¿Por qué se sabe? Uno de los motivos, además de que Mario Vargas Llosa ya dijo que por primera vez en la historia de la humanidad los gobiernos, ¿no?, pueden hacer que sus países sean desarrollados o pobres, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, resulta que se dio la coincidencia con el libro que escribí yo, que vos conocés, que se llama Pleno Empleo, ¿no?, donde el gobierno norteamericano, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, preocupados porque su estado de Puerto Rico no crecía como los demás países. Sabemos que Puerto Rico era un desastre, ¿no es cierto? Entonces nombró una junta, el Congreso, nombró una junta para que estudie el problema de Puerto Rico y se dirija al gobierno de Puerto Rico con las propuestas para que sea como los otros estados. ¿A qué conclusión llegó esta junta? Que había que cambiar la ley laboral. Donde había grandes, fundamentalmente la ley laboral, que es como la nuestra. Nuestra ley ataca al empleo con la noble intención de proteger a los trabajadores, ¿no es cierto? Ataca al empleo. Entonces, al atacar al empleo, ataca a los empleadores, hay menos emprendimientos. Bueno, lo vemos en los números, lo vemos que en nuestro país, que otro era uno de los países más ricos del mundo, como está hoy, ¿no es cierto? Pero esto es fácil de revertir, pero yo no veo. Fíjate vos, yo me permití traer el suplemento económico de La Nación de ayer domingo. En la primera página, observa lo que dice. Dale, a ver.
Los sigo. temas más urgentes en la agenda de la nueva ministra. Nombra inflación y pobreza. Perfecto. Deuda en pesos. Tipo de cambio y reservas. Escenario global y comercio exterior. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo escribió alguien que debe conocer de economía. Mucho. Un economista argentino, ¿no es cierto? Y que conoce mucho. Menciona el empleo. Menciona el tema más importante, el factor más importante en la economía de los países. Si está demostrado, ¿no es cierto? Claro, pero que mire. está demostrado. Los temas más urgentes Sí. en la agenda de la nueva ministra. Sí. No Y el son los empleo temas- no es urgente. No son los temas más importantes. Por Ponemos en eso, primer no, plano. por Ahí eso está. no camina el país. Por Porque eso no discutimos siempre lo funciona. urgente y nunca lo importante. Lo más importante es el empleo. Si hay empleo, fíjate vos, ¿no? Si hay empleo, no hay inflación. ¿Por qué? Porque como hay mucha más creación de riqueza, cuando hay más gente trabajando, se Hay crea más bienes y riqueza. servicios, digamos. Al haber más riqueza, hay más recursos fiscales. Al haber más recursos fiscales, no es necesario imprimir como ahora, ¿no? Por imprimir. Se imprime de acuerdo a las producciones, ¿no es cierto? Pobreza. Si hay empleo, baja la cantidad de pobres. Como los teníamos en el año 80 más o menos, teníamos un 5% de pobres en la República Argentina, 5%. Y ahora la pobreza, si consideramos la verdadera pobreza, no solamente la económica, sino la gente que no tiene cloacas, que no tiene agua corriente, que no tiene asistencia médica, etcétera, etcétera, está en el 50%. Bueno, no importa. Entonces, si hay empleo, ¿no? Acá trabaja más o menos un 40% de la gente económicamente activa, de la gente capaz de trabajar, ¿no es cierto? Debería trabajar como en todos los países, más o menos un 60, 62%, 65%. ¿Qué significa esto? Que hay una mitad de la gente que trabaja que no trabaja. Esa mitad que falta, ¿no? ¿Qué hace? Que haya menos producción de riqueza. Porque ¿quién produce la riqueza en los países? La gente que trabaja. No hay otra forma. ¿Y quiénes son los que crean la riqueza especialmente? ¿No? Los emprendedores. Los emprendedores de la nada, ¿no es cierto?, crean riqueza. Ellos lo hacen para beneficiarse de ellos, pero eso es lo que mueve el mundo económico. Bueno, entonces el tipo de cambio. Si hay empleo y hay trabajo, ¿no es cierto? El tipo de cambio no tiene importancia, puede ser libre, ¿no? Pero va a haber tantas compras afuera como ventas, no va a haber equilibrio, como en los países desarrollados. Fíjate vos el ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica actualmente, como lo tenía antes de la pandemia, tiene 3,6% de desocupación. Y ahí despedir no cuesta. ¿Por qué tiene tan poca desocupación? Precisamente al no costar el despedir. Pero ¿vos creés que no se protege al trabajador en Estados Unidos? No, lo protege mucho mejor que acá. ¿Cómo lo protegen? Con el seguro de desempleo. Y, o casualidad o coincidencia, en la Argentina está legislado el seguro de desempleo. Pero ¿qué pasa? En vez de aplicar el seguro de desempleo con los verdaderos salarios de los que pierden el empleo, le dan 10.000 pesos, por decir una cifra aproximada. Que no es figurada, no literal. Es decir, en vez de, si le darían a la gente, ¿no es cierto?, de acuerdo al salario que ganan, lo que corresponde, que sería un 80%, 75%, etcétera, ¿no es cierto? Y en esa forma se eliminarían todas las cláusulas indemnizatorias de la Ley de Contrato de Trabajo y sus anexas, ¿no es cierto? Correcto. En especial, por ejemplo, que hay un artículo en la Ley de Contrato Lo de último, Trabajo. porque me quedé sin tiempo. Te he escuchado muy atentamente, Bueno. pero vos sabés que los tiempos de la televisión son lo que son y no otros, no se estiran, no son chicle. Tengo que Me quedaría aceptarlo. horas, Tengo que obviamente, aceptarlo. hablando. Pero pero además es muy interesante, pero te quería redondear. Simplemente con la idea de decir, ¿vos crees que el principal problema es que no hay incentivo a crear empleo en la Argentina? No hay, Incentivo a crear empleo en la Argentina. desde ya, todo lo contrario. Se penalizan si tenés empleados.
Somos héroes los emprendedores en la Argentina, pero yo no tengo otra, tengo que seguir adelante. Te felicito y te agradezco. Y lo vamos a superar esto, pero me gustaría más, ¿no es cierto?, que cambien las condiciones del país para que podamos prosperar. No solo yo, todos. Yo no necesito prosperar, pero el país lo merece. No podemos tener 50% de pobres, ¿no es cierto? Caso. Enrique, gracias. Admiración, ¿eh? Sépalo. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pausa. Gracias.